Hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos otra vez. Antes que nada, bueno, comentarles, un poco ubicarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Dimos la primera clase, estas construcciones que hay sobre el saber, sobre el poder, sobre la verdad, los distintos pensamientos, modos de conocimiento en conflicto. Hoy vamos a ver una forma de pensar, un modo de pensamiento sobre qué es la política, que también, bueno, gracias a esta analogía que hace Rinesi con el pensamiento trágico, nos invita a pensar un poco qué tipo de conocimiento es el racionalismo científico, ¿no? O como veíamos la clase pasada, este pensamiento occidental hegemónico que estuvieron muy bien en desnaturalizar, ¿sí? Antes que nada queríamos hacer un comentario al respecto, no sé si Nico, Lucas, estuvieron leyendo a los compañeros. Sí, estuvimos leyendo y hay, respecto de la respuesta a la consigna de la semana pasada, y creo que hay un montón de cosas, hay un montón de temas súper interesantes para charlar, para debatir, para cuestionar, que hay temas que siempre tenemos, o que ya desde cuánto hace que estamos, siempre tengo la misma duda, 5 años, Cuatro. Cuatro. que en los 4 años que estamos siempre surgen, como por ejemplo la religión. Creo que es uno de esos temas que siempre está. Y después aparecen temas nuevos, como la alimentación, como el veganismo, el terraplanismo, y un montón de cosas que son súper interesantes y que nos demuestran o nos dan la razón en algo que pensamos siempre desde esta cátedra, que es que hay un montón de cosas que se pueden pensar a través de los distintos temas, los distintos textos que vamos abordando, y me parece que eso en la cocina pasada se vio claro. Sí, exacto. ¿Lucas? Ujú. Me interesaba adentrarme en esto y hacer un paralelismo con Rinesi para después cuando lo lean, digo, ver cómo todo lo que pusieron está mediado por el conflicto y va a estar siempre mediado por el conflicto, y ahí está un poco, me parece, la clave de lo trágico a lo que apunta Rinesi, cómo todo orden social y toda disputa va a estar siempre mediado a lo largo de la historia por el conflicto, y me parece que se recontra refleja en los comentarios de cada uno y de cada una. Totalmente. Incluso estuvo bueno eso que algunos eligieran una consigna que estaba más relacionada a distinguir un pensamiento hegemónico y otros la otra, que era distinguir un pensamiento invisibilizado, cuestionado, no legitimado actualmente. Y ahí se ve claramente, porque hay vínculos entre los que eligieron uno y lo otro, que hay relaciones de poder en conflicto, ¿no? Que siempre que estamos hablando de un pensamiento legitimado, es la represión de otras alternativas posibles, de otros conocimientos posibles, ¿no? Veíamos el tema de la religión como algo muy presente, como un saber hegemónico, y que esa misma religión es la que niega, oculta, condena a, por ejemplo, diferentes pensamientos sobre cómo vivir la sexualidad o cómo vivir el género, ¿no? O que también aparecía mucho esto de qué significa ser mujer, ser madre, cómo todo eso se ve condicionado por este pensamiento hegemónico. Así podemos hablar de muchísimos otros conflictos, como esto que también traían a colación de el veganismo, ¿no? Como también aparece como una forma de cuestionar alguna costumbre hegemónica o incluso algunas relaciones capitalistas, mercantiles, pero que también puede, de algún modo, ser cooptada por esas relaciones mercantiles, ¿no? Aparece esa tensión entre algo que quiere disputar y que quiere romper cierto orden social y que también corre el riesgo de ser reabsorbido por esa hegemonía, ¿no? Pensemos también como muchas de estas variables contrahegemónicas muchas veces fueron absorbidas como modas, ¿no? Podemos ver incluso en gustos musicales, en gustos estéticos, que empezaron siendo contrahegemónicos y luego fueron reabsorbidas dentro de la lógica mercantil, ¿no? Neutralizándolas de algún modo. Esto se ve muchísimo. Y después también me parece que está bueno destacar esta visión también que aparece en torno al cuestionamiento de lo científico como lo científico biologicista, ¿no? En este contexto de pandemia estamos pensando mucho en eso de lo científico, pero que se describe siempre desde lo individual, desde la biología del cuerpo, desde la biología de la mente incluso, y está ocultando algunos otros tipos de saberes que piensan, por ejemplo, la salud como una cuestión comunitaria, ¿no? Como una cuestión que no puede disociarse de lo que es el entorno de una persona, de lo que es la espiritualidad, de lo que es el ambiente, de lo que es el acceso a servicios básicos, ¿no? Que piensan esa salud como un todo, ¿no?
la perspectiva biologicista tiende a individualizar y hacer ciertos análisis de sangre y listo, eso es salud. Cuando sabemos que, hoy lo vemos en el contexto de pandemia, que la salud está mediada por muchísimos otros factores, incluso la economía, ¿no? Hoy hay una gran tensión, que me parece que está bueno que trabajemos en esta clase, entre, como si hubiese una dicotomía para elegir entre salud o economía. Eso es una tensión, digamos, que no tiene nada de natural, ¿no? Es una tensión que se crea discursivamente y podríamos empezar a pensar en cuánto eso es una distinción política, ¿no? Para esto nos sirve muchísimo Rinesi. No sé cómo lo ven. Sí, sin duda. A mí me parece digamos, que está bueno hacer una distinción también entre mercado y economía, digo, y me parece que la disyuntiva debería estar entre mercado y salud, y la disyuntiva debería estar en mercado o salud pública, no economía, que es otra cosa, digo, que es la economía de los pueblos, que es el salario de los trabajadores, digo, me parece que la disyuntiva debería ir por ahí, y la decisión de un gobierno populista, popular, debería ser, bueno, digo, priorizamos la salud, priorizamos la economía, y no los intereses del mercado. Claro, porque a veces confundimos que todo lo institucional es hegemónico. Y no, a veces hay instituciones que no son hegemónicas, que al contrario, tienen impulsos contrahegemónicos, ¿no? Por ahí lo hegemónico es el mercado capitalista y el Estado está teniendo un rol más bien contrahegemónico, más bien rompiendo ese orden, ¿no? Y no son lo mismo, digamos, cualquier tipo de sistema. Ahí hay que ver también, porque también hay sistemas que se construyen de una forma progresista. Algún poder regulador vamos a necesitar, ¿no? Más cuando estamos hablando de una transformación del orden de estas características. No, ni hablar. Lo demuestra la pandemia, me parece, todos los días. La necesidad de que haya alguien pensando y organizando cómo nos vamos a mover por la ciudad, si nos vamos a mover o si no, cómo vamos a enfrentar algo así, porque de repente parece una cosa apocalíptica, digamos. Y ahí si ahí nos limitamos a la libertad individual de cada persona, bueno, ya iba a decir, no sabemos en qué puede terminar, pero sí sabemos en qué puede terminar porque tenemos un montón de países y de agentes, de presidentes de distintos países que se han mostrado más liberales al respecto, y eso ha tenido sus consecuencias que se ven, que no es una opinión, que no es algo abstracto, que son desgraciadamente los números de muertes que cuentan. Exactamente. Caso paradigmático, Estados Unidos, con Trump, que tuvo sus reiteradas alertas previamente, y siempre se mostró como, bueno, cada uno sabrá, bueno, hay que ver qué pasa, cada uno es libre de elegir, y que generó incluso, veía el otro día unas fotos de distintas manifestaciones que decían, por ejemplo, mi cuerpo, mi decisión, disculpen, mi cuerpo, mi decisión, entonces, y carteles que decían que no usan barbijos, ¿se entiende? Sí, Cuando sí. por supuesto que tu cuerpo es tu decisión, pero bueno, digo que requiere, y esto es Rinesi puro, me parece a mí. No sé, a mí Rinesi me gusta mucho, entonces como... Sí, no, y que además tu cuerpo es un cuerpo sociabilizado, es un cuerpo social, es un cuerpo dentro de una comunidad. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos tomar cualquier decisión sin poner en riesgo a esos otros, ¿no? Muchas veces también se plantea esto con los antivacunas. Bueno, mi cuerpo, mi decisión, no me vacuno, pero sin embargo estoy exponiendo a los otros con los cuales me contacto a ciertas enfermedades, ¿no? Esta también es una discusión que ahora vamos a ver, lo vamos a trabajar un poquito más adelante, que se desencadena con el tema del aborto, ¿no? ¿Hasta dónde es una consigna que es solidaria, es una consigna que es para ayudar a otros, no solo una consigna liberal porque quizás en las consignas a veces se confunde el objetivo político de una demanda. Entonces pareciera que es una consigna liberal, de individualista, de yo decido, pero en realidad el trasfondo es yo estoy cuidando al otro, ¿no? Como pasa también con salvarnos entre todos, que nadie se salva solo en la pandemia. No es una cosa de me salvo yo, sino es salvándome yo estoy salvando a otro, estoy protegiendo, estoy cuidando. Entonces ahí hay una dicotomía muy visible entre si es una posición egoísta, o sea, es la misma posición, pero si uno hace énfasis en el polo egoísta o en el polo solidario, son dos políticas totalmente diferentes, ¿no? Bueno, por eso se ha puesto tan en jaque los procesos políticos liberales, bueno, lo que decía de Trump Z, pero también, bueno, lo de Brasil es clave, digo, como
una perspectiva liberal de eso, del individuo que se salve, bueno, termina en otra cosa, termina en un desplome de ese proyecto liberal que no aguanta en esta pandemia, donde evidentemente la salida apunta a ser comunitaria. Y volviendo un poquito a lo de Rinesi, me había quedado con esto de que decían, el otro día escuchaba una entrevista en Puerto Cultura a Rinesi, y él hablaba de esta necesidad, primero de la hegemonía como algo que lo tenemos que sacar de un plano de algo malo, ¿no? Nosotros escuchamos por ahí la palabra hegemonía y decimos, ¡ay, qué feo la hegemonía! Digo, pero él hablaba de la necesidad de la construcción de hegemónica justamente para que haya un determinado orden social que no nos lleve a esto, en la pandemia, a matarnos entre todos. Digamos, necesitamos una determinada hegemonía en este campo para que haya un determinado orden social que nos permita convivir lo más armónicamente posible dentro de un conflicto que siempre va a estar, porque siempre vamos a estar mediados por el conflicto. Exacto. Bueno, y ahí nos trae directamente a la lectura que tenían para hoy, que es esto de qué es la política, pero también cómo pensamos la política, ¿no? La pregunta que se hace Rinesi a lo largo de todo su texto es con qué herramientas, con qué instrumentos, con qué racionalidad nosotros podemos pensar la política, y qué es esto que decimos la política, que a veces son cosas tan contrapuestas, ¿no? Acá vemos en dos imágenes, bueno, es política la Constitución, ¿no? Como Carta Magna, como texto fundamental de una nación, como algo que marca la identidad de un pueblo, pero también aparece esta otra cara de la política que tiene que ver con los sujetos que están tomando el espacio público colectivamente, que están tratando por ahí de modificar esas mismas leyes, ¿no? ¿Qué es más político? ¿La ley ordenadora, que a veces la representan las instituciones estatales, o estas transformaciones que se dan constantemente, por suerte, en las cuales esas leyes se van al mismo tiempo transformando, renovando, adecuando a nuevos contextos sociales, ¿no? ¿Dónde está el fundamento de la política, digamos? ¿Son los pueblos? ¿Son los consensos, los pactos sociales que nosotros hacemos como para ordenarnos? ¿Está en el orden o quizás está en el desorden? Es una de las preguntas que se hace Rinesi. Quizás necesitamos pensar que la política está en ese momento originario en el cual se pone en crisis todo, en esa ruptura en la cual se crea un nuevo orden, o por lo menos se empieza a deconstruir ese orden anterior. Entonces, bueno, ¿qué racionalidad, se pregunta Rinesi, qué racionalidad nos permite pensar en la política? Y primero que nada va a empezar a cuestionar el racionalismo científico, ¿no? Que él lo llama en su texto la filosofía política, ¿no? La filosofía política clásica, que nosotros podríamos decir con el texto de Quijano que tenían para la clase anterior, sería algo así como el pensamiento occidental, ¿no? El pensamiento hegemónico occidental. Bueno, este racionalismo científico, dice Rinesi... Hablamos, José, perdón, sí. Hablamos, José, de distintas maneras de pensar la política. Claro, claro. Él dice, hasta ahora nos hemos manejado con el racionalismo científico, o con la filosofía política, ¿sí? Es un pensamiento occidental que se ha vuelto hegemónico para pensar la política. Ahora, ¿qué tiene este racionalismo que destaca Rinesi? Que no permite pensar la política, sino que la ordena, dice, ¿no? Sino que trata de hacerla cognoscible, digamos, de hacerla, de amoldarla a ciertos principios, o trata de domesticarla, incluso podríamos decir. Tenemos acá el pensamiento clásico hegeliano, ¿no? De la filosofía clásica, de pensar la dialéctica. La dialéctica es básicamente el juego de confrontación, digamos, entre una tesis y una antítesis. Nosotros podríamos pensar que toda tesis, toda verdad, todo precepto social puede generar su antítesis, ¿no? Su contrario. Ahora bien, ¿qué hizo la filosofía hegeliana clásica? Pensó que de esa antítesis siempre iba a haber una nueva síntesis, ¿no? Entonces se da el proceso lineal, tesis, antítesis, síntesis. Esa síntesis forma una nueva tesis que tiene su nueva antítesis y se hace una nueva síntesis, ¿no? Entonces esta dialéctica siempre avanza progresivamente hasta llegar a una síntesis final. Bueno, esto se va a cuestionar, ¿no? Porque, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo podemos pensar esto? Para dar un ejemplo. Si nosotros decimos que la tesis es lo femenino, ¿no? La antítesis es lo masculino, digamos, y que tendría que haber una nueva síntesis entre los dos, que podría ser la humanidad, ¿no? Masculino y femenino son lo humano, las variables de lo humano, y eso generaría una nueva antítesis. ¿Qué sería lo contrario a lo humano? Bueno, lo animal, digamos. Nos distinguimos, somos humanos porque salimos del mundo animal y nos diferenciamos a través de la palabra. Bueno,
Entonces, eso generaría una nueva antítesis, que nuevamente tendría una nueva síntesis, que sería lo natural, ¿no? Que digamos. Y así podríamos ir en todos los casos, desde lo más particular hasta lo más general. Esto es lo que hacía el pensamiento hegeliano. Desde cualquier caso particular, iba hacia el todo, ¿no? Podía describir la totalidad, tenía esa pretensión universalizante, ¿sí? Ahora, ¿qué dice Rinesi? Bueno, primero que esto claramente es dicotómico, ¿no? Está olvidando otras alternativas que hay entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Y que no toda toda la humanidad avanza en esa progresión lineal. Pensemos, por ejemplo, este ejemplo que vemos acá en pantalla. ¿Están viendo bien la pantalla? Sí, sí. ¿Sí? Este ejemplo que vemos que describe la historia de la humanidad como un procedimiento dialéctico de nuevas síntesis históricas, ¿no? Primero, por ejemplo, tenemos una rebelión política, tenemos la explotación económica. Una explotación económica es la tesis, digamos, con la que nos encontramos, que generaría una antítesis, ¿no? Como si fuese una causalidad espontánea de que si hay explotación hay rebelión. Ahí ya tenemos un problema, ¿no? Entonces la rebelión política llevaría como síntesis a la independencia, ¿no? Pero ¿qué pasa con la independencia? Se genera esta división entre pobreza y riqueza, entre los que tienen y los que no tienen. Esa sería una nueva síntesis, la síntesis capitalista, que además estaría en diálogo, esa materialidad estaría en diálogo con lo cultural, el mundo de lo superestructural, ¿no? Esta es la típica teoría dialéctica del marxismo entre base y superestructura, ¿no? Una base económica y una superestructura cultural, política, ética, que están en constante dialéctica y relación. Entonces eso generaría una nueva síntesis, ¿no? Que en este caso, este ejemplo dice que es el postcolonialismo, el mundo que hay entre desarrollados y subdesarrollados, que mezcla lo material y lo cultural en la misma situación social. Bueno, esto es lo que va a cuestionar Rinesi, digamos, este tipo de pensamiento dialéctico. ¿Y qué va a proponer como para trascender, si se quiere, este modo de pensar la política? Bueno, el pensamiento trágico. Él va a retomar este pensamiento más propio del arte, ¿no? De lo que se ha conocido, no del mundo científico, sino un pensamiento que ha ido por otro lado en la cultura, que dice que es mucho más adecuado para pensar la política. ¿Por qué? Bueno, porque el pensamiento trágico no intenta resolver, no intenta ordenar ese conflicto, sino que simplemente lo pone en escena, ¿no? Lo pone en escena como algo inevitable, como que siempre va a existir ese conflicto. Por más de que se resuelva parcialmente, siempre va a haber algún conflicto de base, o se va a generar un nuevo conflicto. Entonces es inevitable. Y también es irresoluble, justamente por esto, porque por más de que encontremos síntesis precarias, que digamos, bueno, la sociedad es esto, por ahora, este orden, bueno, siempre se va a poder poner en conflicto nuevamente. Por eso es irresoluble, ¿no? Y esto hablamos en todos los aspectos de la sociedad, de lo cultural, de lo económico, ¿no? Todo puede ser puesto en conflicto, ¿sí? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, perfecto. Creo que podemos pensar, siempre digo lo mismo, o sea, todos los años digo lo mismo, pero podemos pensar, o hablar del pensamiento trágico pensando en cualquier tipo de tragedia que conozcan ustedes. Se me ocurre siempre Romeo y Julieta porque es muy conocida, donde donde los papás de ninguno de los dos quieren que la familia se junten, quieren que Romeo y Julieta estén juntos. Con eso empieza la obra, y eso no se va a resolver en ningún momento. Y no solo eso, sino que además los protagonistas de la historia no van a tratar de resolver eso, sino que van a tratar de estar juntos. Y creo que es la diferencia con cualquier película de Disney, donde todo está bien, hay un problema que hay que resolver, y cuando ese problema se resuelve, la película termina. Digo, hay una diferencia radical y lo podemos pensar, digo, para ponerle algo de materia que podamos ver con un ejemplo así, que podamos pensar. Me parece que podemos ver perfectamente cómo hay en Romeo y Julieta o en cualquier tragedia que ustedes hayan visto, Hamlet, la que quieran, un montón de cosas que nunca se van a resolver y que tampoco están tratando de ser resueltas, sino que el conflicto o lo que lleva a la historia va por otro lado, en el caso de Romeo y Julieta, y en un montón de películas de Disney o de acción donde está todo bien, hay un conflicto y una vez que se resuelve la película termina y terminamos todos contentos. La política no es
Disney, sino que la política es Romeo y Julieta. Claro. Romeo y Julieta te hace pensar. En cambio, Disney te da soluciones, ¿no? Te deja tranquilo para que vos no pienses más. Digo, te vayas a tu casa y duermas tranquilo. No pusiste nada en conflicto después de ver Disney. Pero lo de Disney me parece que se relaciona con la matriz liberal de sí creer en un consenso en algún momento total y absoluto, que tiene que ver también con una manera de entender y concebir la política. Exacto. Bueno, ahora vamos a hablar de estas dos, de consenso y conflicto, a ver cómo se encuentran. En principio tendríamos que decir que este conflicto aparece muchas veces en dos tradiciones, ¿no? Vamos a trabajar dos tradiciones. Una son los que llamamos institucionalistas, ¿no? El lugar de las instituciones políticas, que para Rinesi está en el nombre de Thomas Hobbes, ¿sí? Como institucionalista también fundacional, fue el que fundó el campo de las instituciones políticas, de la filosofía clásica, y por otro lado, los que priorizan no las instituciones, sino la acción política, ¿sí? Los que priorizan la acción de los sujetos. Y ahí le vamos a poner un nombre por ahora, porque hay una tradición enorme, pero el nombre es el de Nicolás Maquiavelo. Entonces, ¿qué va a retomar de estos? Rinesi va a trabajar la tensión entre estos dos campos de saber, entre las instituciones y la acción política. Por un lado retoma a Thomas Hobbes, que Thomas Hobbes es aquel, seguramente lo conocerán por esta concepción de que el Estado funciona como un leviatán, ¿sí? Este es como un monstruo, digamos, que absorbe todos los poderes individuales y se vuelve más fuerte que esos poderes individuales, ¿no? Él pensaba de alguna forma el Estado como algo que tenía que ser más fuerte que el todo, o sea, era un todo que tenía que ser más fuerte que las partes, ¿sí? Porque solo así podía generar un estado de paz social, ¿sí? Él pensaba que la naturaleza del hombre era una naturaleza guerrera, era una naturaleza conflictiva, es decir, esta frase tan común de que el hombre es lobo del hombre, ¿no? Es una guerra de todos contra todos hasta que viene el Estado a poner orden y, bueno, los sujetos, porque tienen miedo a ese estado de guerra, a morir, a ser asesinados, a tener que batallar, terminan cediendo su poder, cediendo su soberanía, su libertad, para salvarse, ¿no? O sea, que cedemos esa soberanía para tener la protección del Estado. Y el Estado aparece como ese poder para regular la cosa pública y darnos algo de seguridad. Esto es muy vinculable a lo que hoy está sucediendo con la pandemia, ¿no? Aparece como esta pregunta en torno a si los sujetos en realidad son por naturaleza egoístas, ¿no? Se quieren salvar a sí mismos, o si son en realidad solidarios y les importa más salvar a otros. Vamos a trabajar, cuando termine la clase, con un artículo que les vamos a dejar, esta dicotomía, esta pregunta, que tampoco tiene resolución, no podemos hacer una asunción sobre la naturaleza del hombre, ¿no? Cuando digo del hombre siempre estoy hablando de la filosofía clásica del hombre, la mujer, en la cual, digamos, es que todos los hombres son por naturaleza egoístas o solidarios. Hay algunos que actuarán para salvarse a sí mismos y hay otros que privilegiarán salvar a otros antes que salvarse a sí mismos. Pero en todo caso, sea cual sea la naturaleza humana, viene el Estado a regular ese egoísmo o esa pulsión egoísta como para poder convivir socialmente en este contexto de pandemia, ¿no? Y por otro lado, el otro campo de saber que vamos a poner en conflicto es este campo de la acción política. La acción política, bueno, retomamos a Nicolás Maquiavelo, que en su libro El Príncipe da consejos al príncipe, bueno, el príncipe de Florencia está hablando particularmente, que tenía unos conflictos con Venecia, entonces él le va a decir cuáles son los modos en el que tiene que actuar como para ser un buen gobernante, ¿no? Cuando decimos maquiavélico, ¿qué pensamos en general? ¿Qué se entiende por ser maquiavélico? Nico, Lucas. Ah, perdón, pensé que era tipo pregunta abierta a la clase y ahí estaban en los comentarios. Claro, pero están ustedes. Maquiavélico, y como, yo entiendo que es como que no le importa
cómo si no llegar a un lugar, me parece, que es como cueste lo que cueste, me parece a mí. Sí, yo como algo malo, algo maquiavélico, algo malo. Sí, sí, está estigmatizado ser maquiavélico, como es algo, sos estratega, pero sos estratega porque obras mal, ¿no? Pero sí, bueno. Maquiavélico, Lucas, es ser bilardista, por ejemplo, lo suelto. Ser No, eso es algo bilardista muy... es maquiavélico, lo suelto acá y lo debatimos después. Cuando termine la cuarentena nos servimos algún tipo de contenido en un Bueno, lo vaso y dejo lo charlamos. abierta, lo dejamos abierto porque no hay una sola respuesta. Pero bueno, muy bien como decía Nico, esto de el fin justifica los medios es lo que generalmente se le atribuye a Maquiavelo, que curiosamente no es una frase que haya dicho, pero sí decía algo así como que el resultado justifica la acción, ¿sí? Entonces lo que importa son los resultados que vas a tener. Esto, justamente, él lo pensaba en el marco de una tragedia, ¿no? Dos tragedias principales, que es que, bueno, en principio él decía que hay una tragedia de los valores, ¿no? Que todo actor político debía actuar siempre en una tragedia de valores irreconciliables. ¿Cómo podemos verlo a esto? Valores que son irreconciliables. Claramente hay un ejemplo que se nos presenta todo el tiempo como conflicto en la sociedad que tiene que ver con el corte de calle, ¿no? ¿Qué pasa con los cortes de calle? Vos tenés dos derechos que se contraponen. Lo que podríamos decir que es el derecho de circular libremente con el derecho de protestar o de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, bueno, tenés esos dos derechos que son dos valores irreconciliables en esa circunstancia. En un corte de calle son valores irreconciliables. Pero ¿qué pasa? Cuando empezás a medir cada situación, decís, bueno, puedo decidirme por una o por la otra. Por ejemplo, si vos tenés una ambulancia tratando de pasar en un corte de calle, decís, bueno, hay que privilegiar el valor de esa vida que si no puede ser, se puede perder por no poder pasar, ¿no? Pero al mismo tiempo vos podés pensar que ese corte de calle se debe a que hay gente que no tiene para comer, o que hay un barrio en el cual no entran las ambulancias porque está, no sé, no tienen calles, ¿no? Entonces ahí vos estás poniendo cientos de vidas contra una vida, ¿no? Y ahí tenés que tomar otra decisión, ¿no? Y la situación se puede seguir complejizando, porque hay valores que son irreconciliables, digamos, son dos derechos que están contraponiéndose y que no se puede hacer una ley general como para decir cuál es mejor, o que por lo menos esa ley va a ser producto de una decisión política, no va a ser una verdad, ¿no? Esto también lo podemos ver hoy en día, ¿no? Que hay cortes hay cortes que no los hace un sector que protesta, sino que hay unos representantes del Estado, de la ley, que son la policía, que está cortando las calles para que no violen la cuarentena, ¿no? Están haciendo que los sujetos, la ciudadanía, responda a esa ley que se fijó por decreto, que tiene que ver con el aislamiento social. Ahora, ¿eso es inquebrantable? ¿O hay algunas situaciones que justifican que vos puedas romper la cuarentena? Y si es así, ¿cuáles serían? Digo, también para pensar colectivamente. Si yo, por ejemplo, tengo que ir a asistir a alguien que está necesitando alimentos o que está necesitando ayuda de alguna forma, ¿puedo romper esa cuarentena? Y tratar, aunque no exista una ley que me ampare, que sí la hay efectivamente porque se van creando decretos que van amoldando a esas excepciones, pero aunque no exista una ley que la pare, quizás yo tengo una particularidad que justifica que vaya a discutir esa ley. ¿Se entiende? Sin duda, sin duda. Sin Entonces duda. ahí aparece toda esa tragedia de los valores, ¿no? Esta tragedia de los valores que es lo que nos va a poner en conflicto constantemente como sociedad. Y ¿Y fíjense en esto cómo? que es... Perdón, Luquitas, perdón. Sí, No, decía, ¿y cómo esos valores se modifican según quién, no? Por ejemplo, yo pensaba, si corta la calle, digo, un movimiento piquetero, digo, lo que se expone ahí, lo que se critica ahí, es muy distinto como cuando cortaron la calle durante 3 meses las patronales rurales, digo. ¿Qué valores se ponen en juego y cómo eso es criticado? Digo, nunca nadie dijo cuando cortaron las patronales rurales 3 meses que, no sé, una ambulancia no iba a poder acceder o que la libertad individual, no sé qué, digo, nadie lo dijo, por lo menos de los medios de comunicación hegemónicos. Entonces ahí se ve claramente cómo depende de qué clase social, de qué ámbito cultural y demás corte una calle, bueno, cómo se ponen en juego los valores. exacto. Sí, ¿Nico? y se ve en todo esto que venía diciendo José, cómo los conflictos son siempre
como siempre para algo aparece otra cosa y aparece otra perspectiva y cómo todo esto va a terminar siendo las políticas, porque siempre hay. Exacto, exacto. Y además tenés esta otra tragedia que va a estar todo el tiempo en juego también, que es la tragedia de la acción, dice Maquiavelo, que es que las capacidades de un actor político, digamos el Estado, un presidente, un movimiento social, un movimiento piquetero, digo, las capacidades de un actor político dependen de lo que la historia tiene de contingente, ¿no? Que hay cosas que son suerte, podríamos decir, ¿no? Que, digamos, te puede venir una pandemia, te puede venir la peste, vos estás tratando de renegociar la deuda y de repente te cae una pandemia. Eso puede ser suerte o no, ¿no? O quizás vos utilizaste lo que la historia tiene de contingente, como que venga una pandemia, y eso te permite redistribuir ingresos, ¿no? Porque utilizaste esa contingencia como para crear un nuevo orden. Bueno, esa es una tragedia que es imprevisible también, ¿no? Que le pasa a actores políticos o no les pasa. Y en función de eso tienen que tomar decisiones. Bueno. Sin duda, sin duda. Por eso pensaba, y agrego esto, digo, pero por Sí. eso pensaba que uno cuando hace análisis político, digo, es tan inanalizable la política en cuanto al futuro, digo, no sé, cuando llegó Macri, digo, uno escuchaba, se quedan por 8 años, por 20 años, digo, pasaron 4 años de pronto y eso se desplomó, lo mismo volviendo a 2008 con el conflicto con las patronales rurales, digo, uno vivía ese conflicto y decía, bueno, este gobierno se cae, no le quedan meses de gobierno y le hacen un golpe de Estado, digo, y de pronto 3 años después, 2 años después, gana la elección Cristina con el 54%. Entonces, es tan contingente eso, es tan imposible decir va a suceder lo siguiente en la política puntualmente, que uno lo puede palpar en la realidad que vive cotidiana. Exacto. Bueno, y eso es lo que destaca Maquiavelo. Por eso para Maquiavelo lo importante es la acción política, porque ante todas esas contingencias, lo que hacía que un príncipe sea bueno o malo era la astucia que tenga como para resolver cada situación, ¿sí? Y ahí, bueno, da una serie de consejos en torno a cómo el Estado a veces tiene que ser amigo, ¿no? Y a veces tiene que ser enemigo. Por ejemplo, tiene que generar miedo, porque si no genera miedo nadie le va a respetar, pero también tenés que sentir que ese Estado te está beneficiando, ¿no? Porque si no pierde legitimidad. Esto lo vemos en el Estado, pero lo vemos en otras instituciones también. Por ejemplo, otra institución que utiliza claramente la lógica de amigo-enemigo es la Iglesia. Cuando la Iglesia, digo, cuando Dios te perdona, pero también hay que cumplir con ciertos castigos para que Dios te perdone, aparece, o sea, Dios es misericordioso, pero al mismo tiempo hay que sufrir como para obtener esa misericordia, ¿no? ¿Está bien? Más o menos desde el marco católico, apostólico, romano, lo que estoy diciendo. Creo que va por ahí, sí. Claro, bueno, entonces la Iglesia te llama a que te confieses tus pecados, a que purifiques tu alma, y después de eso vas a tener la salvación divina. Entonces funciona también con esta lógica de amigo-enemigo. Te condeno, te controlo, pero al mismo tiempo porque te estoy haciendo un favor, te estoy ayudando, ¿no? Bueno, sin duda. Entonces, ¿qué pasa? Entre estas dos formas de la política, vamos a decirle, entre las instituciones y la acción política, hay una tensión. Esto, tal como lo cuenta Rinesi en el texto, aparece de distintos modos en distintos autores, en distintos pensadores que lo fueron problematizando. Algunos dicen, por ejemplo, que las instituciones tienen que ver más con la política, ¿no? La política como ley, como norma, como institución, que se confronta con lo político como acción colectiva que va a transformar esa institución, ¿no? Esas dos imágenes que veíamos al principio de la clase. Y hay otros que lo toman más como, bueno, el conflicto y la división que generalmente hay en la sociedad se puede articular, un poder puede articular ese conflicto para generar cierta unidad, ¿no? Que es lo que se nos pide en este contexto de pandemia. Sabemos que somos distintos, que tenemos ideologías diferentes, pero que tenemos que estar unidos como argentinos frente a esta contingencia. Hay otros que lo toman más como, bueno, lo político, las acciones políticas son los momentos de creación, de invención, mientras que la política tiene que administrar todo eso para que no estemos siempre en desorden, ¿no? La novedad, pero también la autoridad, porque si no, ¿cómo haríamos para convivir? Y la multitud frente al Estado, también hay algunos que lo marcan como estos dos polos. Ahora, Rinesi lo que dice es, no tenemos que elegir qué es la política de estas dos cosas. Justamente
la gracia es entender la política como tensión entre estos dos polos, ¿no? Porque si le sacamos si elegimos uno o lo otro como la política, si lo nombramos con dos palabras, perdemos la capacidad de comprender cómo una se puede derivar en la otra. Bueno, por ejemplo, pensemos en la categoría de sujeto, ¿no? La categoría de sujeto sirve a su vez para pensar un sujeto que tiene acción por sí mismo, que puede hacer cosas, que tiene una identidad, que puede crear, pero al mismo tiempo sirve para pensar en la sujeción de ese sujeto. O sea, un sujeto puede actuar, pero también está sujetado a ciertas instituciones que lo van moldeando sobre cómo actuar. Esa palabra tiene riqueza como en esa ambigüedad. También, por ejemplo, la palabra construcción, ¿no? Que dice Rinesi, construcción representa al mismo tiempo el acto, el proceso de construir, una construcción política, y al mismo tiempo el producto de esa construcción, ¿no? Lo construido sería, ¿no? Lo emergente de ese proceso de construcción política, ¿no? Entonces también representa esa ambigüedad. Y él va a sugerir que política sea solo una palabra, digamos, para representar esa ambigüedad y ese dinamismo que tiene la política, que es todo el tiempo movimiento, esa transformación constante. ¿Sí? Bien, Sí, y retomando esta pregunta que nos traía Lucas al principio de, bueno, también podemos pensar a la política como consenso, ¿no? Como construcción de consensos. Incluso hay toda una discusión clásica en la filosofía política que es si la pensamos como consenso o como conflicto. Bueno, por ejemplo, una autora como Hannah Arendt decía que la política es aquello que pasa, que sucede cuando nos encontramos en el espacio público y a través del uso de la palabra, del discurso, de la argumentación racional, nos vamos poniendo de acuerdo, vamos dialogando y vamos construyendo desde esa pluralidad, desde esa diversidad de los sujetos que somos, en uso de nuestra libertad, porque tenemos que poder expresarnos libremente en ese ágora, en ese lugar público, podemos ir construyendo algo común, ¿no? Un consenso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Existe ese lugar? ¿Existe un espacio público donde podamos ser libres, no tener ninguna presión, ninguna coacción, donde podamos expresar esa pluralidad? Digo, y ahí vemos dos imágenes paradigmáticas de dos espacios públicos de nuestras democracias contemporáneas, porque si bien uno está institucionalizado y el otro es un poder de facto, son espacios públicos en los cuales sucede la construcción de consensos en nuestra sociedad, ¿no? Por un lado tenemos un espacio público que supuestamente representa una pluralidad, porque se eligen ciertos representantes, porque hay una representación proporcional de todas las fuerzas políticas y todas las ideologías de una sociedad, pero donde también vemos que hay presiones, ¿no? Digo, yo pensaba en la discusión por el aborto. ¿Todos estaban hablando con libertad cuando se discutió el aborto, o había presiones de esos legisladores externas quizás? Digo, la iglesia, por ejemplo, ¿no presionaba a algunos como para Sin que... duda, la iglesia como institución, digo, propios gobiernos provinciales donde sus provincias son más conservadoras, entonces sus legisladores representantes de su provincia le decían, no votes esto, por más que vos individualmente estés de acuerdo, colectivamente no nos podés exponer a esto. Claro. el Sí, propio sí. Estado, dando sus entrevistas, dando sus conferencias, dando su... Bueno, y ahí en entrevistas, ahí tenemos otra cuestión, ¿no? Porque todo eso que sucedía cuando se discutía en el Congreso estaba mediatizado. Entonces hoy tenemos un filtro, si se quiere, o una construcción en segunda instancia, que todo lo que conocemos de la política lo conocemos a través de los medios. O sea, los medios pueden, si se quiere, representar todo tal como pasa, pero siempre va a haber una segunda voz, ¿no? Ahí vemos de vuelta un estudio de televisión, donde pueden estar trabajando lo que se discutió en el Congreso, o el aborto, lo que dijeron los legisladores, pero lo están recortando, seleccionando, titulando de distinto modo porque ponen una placa. Entonces, todo lo que nosotros conocemos de la política hoy pasa por ese lugar. ¿Y ese lugar es democrático? ¿Qué piensan ustedes, los panelistas ahí de intratables? ¿Es plural? ¿Son todos libres? ¿Encuentran consensos? ¿O es un lugar donde reina la violencia, digamos? Es un lugar espantoso, pero
Digo, No hay pero mucha más más allá forma de eso, definirlo. no Está hay más armado forma de para definirlo. eso. Está armado para no ser plural, está armado para que haya uno que termine siendo un personaje de sí mismo y de lo que Ujú. piensa. Está todo armado para... El espectáculo. No Y hablemos está claro, de... Y digo después dicen que en realidad es porque el mucha... público lo pide, además, ¿no? Como si hubiesen sido elegidos democráticamente para decir lo que dicen. Digo, y que el poder opera de tal manera, es tan fuerte a la hora de operar, digo, que no es necesario que la presión a Santiago del Moro, a Vilouta o a cualquiera de los trabajadores de ese programa sea, vos tenés que decir esto. Digo, ellos tienen clarísimo en qué reglas del juego están jugando, valga la redundancia, entonces digo, el poder opera de esa manera y todos más o menos van tras una lógica que está recontra clara y recontra establecida por ese poder que nos opera. Ujú. Exacto, exacto. Bueno, entonces ahí volvemos a los pensadores del conflicto y pensamos en estos, bueno, la otra línea, que es la de Carl Schmitt, la que retoma Carl Schmitt, que él distingue que la política en realidad se basa en la distinción amigo-enemigo. Pero no es en que hay una confrontación nosotros-ellos, sino en la distinción, ¿no? Dice que el acto político va a señalar, va a enfatizar en esto, es poder distinguir quiénes son los nuestros y quiénes son los otros, ¿no? Hacer esa frontera, esa división, es lo que va a generar la política. Entonces, si el conflicto, esa división, ese antagonismo es constitutivo de la política, ¿qué nos queda? Diríamos, o sea, la pregunta que se hace Rinesi al final es, ¿y con esto qué hacemos, no? Entonces, de alguna forma propone volver a Hobbes, propone volver a las instituciones, porque dice, ante el desquicio del mundo, ¿no? El orden es un descontrol. ¿Por qué es un descontrol? Porque cuando empezamos a ponerlo en conflicto, empezamos a problematizarlo, nos dimos cuenta de que está construido, de que es totalmente contingente, o sea, no hay nada fundamental, no hay un arqué, no hay un orden, un fundamento organizador del mundo, ¿no? Es un desquicio, es una locura, ¿no? Que es un poco lo que se pregunta Hamlet, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Soy el primero que se da cuenta de que están todos locos? ¿Soy yo loco o soy el primero que se da cuenta de que están todos locos? ¿No? Entonces, ante ese desquicio del mundo, ¿qué hacemos? Necesitamos, dice Rinesi, un lenguaje común, algo ordenador, ¿no? Algo que pueda servirnos como instancia universal para poder generar un nuevo orden. Porque no podemos vivir en un caos total, digamos, como comunidad, como sociedad. Una vez que nos damos cuenta que logos y sujeto, ¿no? Dice que logos, la norma, el lenguaje, el pensamiento, y sujeto que tiene que ver con las situaciones particulares, o sea, con la excepcionalidad, con la particularidad, con la voluntad de cada sociedad para transformarse. Cuando no encajan, entonces hay que construir un nuevo orden. Y eso está en el Estado, nuevamente, para él. O sea, ese lenguaje común, esa lengua política organizadora, va a ser el Estado, va a ser lo que nos pueda dar algunas racionalidades comunes para poder convivir en sociedad, ¿sí? Una razón pública, eso es el Estado para él. El Estado es una lengua ordenadora, una lengua común, que se va transformando, que no es siempre igual, que por suerte se va revolucionando, pero que nos permite convivir en sociedad, ¿sí? Y cerramos ahí con esta imagen de Hamlet, que también le vamos a dejar como para tarea, para el hogar. Bueno, para que pensemos qué es esto que también, esta tragedia, digamos, que nos lleva a Hamlet. Le vamos a dejar un videíto que está muy bueno, es una representación contemporánea de Hamlet, en donde la pregunta, digamos, que se hace Hamlet es, ¿ser o no ser, no? Esta es la cuestión, ¿ser o no ser? ¿Qué es lo que nos permite distinguir si ser o no ser? Dice que es la conciencia. O sea, la conciencia es aquello que de alguna forma nos castiga o porque nos hace problematizarnos sobre lo que somos, ¿no? Y me hacía acordar mucho a un dilema muy conocido que es el dilema socrático. No sé si han escuchado el dilema socrático entre el hombre y el esclavo, que dice que va un hombre libre, ¿no? Va un hombre libre y encuentra un esclavo durmiendo, y por cómo se mueve, por las cosas que dice, se da cuenta de que el esclavo estaba soñando, y que estaba soñando que era libre. Entonces el dilema que se le presenta a este hombre es,
¿qué hago? ¿Lo despierto? ¿Lo despierto para que se dé cuenta que en realidad es un esclavo? ¿Para que se dé cuenta de esta dura realidad que le tocó vivir? ¿O lo dejo soñar? Lo dejo soñar feliz, ahí soñando que es libre. ¿Qué hago, digamos? ¿Lo torturo con esta realidad injusta, con este mundo que tiene muchísimos conflictos sociales? ¿O vivimos en una fantasía y nos quedamos así felices en la fantasía, ¿no? Y esto es algo que va a ir atravesando al pensamiento político, ¿no? Porque dicen Chantal Mouffe y Ernesto Laclau en un libro que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista, que la relación de subordinación no es una relación de opresión, ¿no? Es una relación simplemente de subordinación. Pero cuando viene un discurso, como el discurso de la igualdad, y te dice, todos los hombres son iguales, vos tenés que ser igual que ese otro que te está subordinando, entonces la relación de subordinación ahí se transforma en una relación de opresión, ahí se empieza a vivenciar como injusta. O sea, fue un discurso el que transformó esa relación como injusta. Pero ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos simplemente en la fantasía porque pensamos que somos felices? ¿O nos damos cuenta de esas injusticias aunque sean dolorosas? ¿No? Ese es un poco el dilema de la política. Nico, Lucas. ¿Qué más vamos a decir de esto? Nada. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, claro. ¿Los dejamos pensando? Totalmente. Sí, No le damos totalmente. respuestas, porque no sería No, político darle una respuesta. Termina acá, termina acá. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chau, chau.